Hola amigos, que tengan un tremendo archi recontra mega saludazo con doble Z. Saludazo de Cusatón Aritmon. Bienvenidos a un nuevo video. Oremos hoy a nuestro Padre Celestial. Padre amado, permite que nuestras mentes estén siempre enfocadas en la segunda venida de nuestro Señor Jesús, porque no hay nada más importante que eso, por lo cual nos preparamos, nos purificamos, nos arrepentimos para encontrarnos con nuestro Señor Jesús, porque Él viene a visitar a la tercera y cuarta generación, y nosotros no queremos estar en esa generación. Nosotros queremos ser un pueblo dispuesto y preparado para encontrarse con su Señor. En el nombre de Jesús, amén. Ok, amigos, en este video les voy a compartir una tremenda verdad. Como ustedes saben, estamos en la generación del fin. Es como obvio, ¿no? Las generaciones Y y Z son la tercera y cuarta generación, la generación de los selfies, de los retos en Facebook y en TikTok, la generación amante a los perros, la generación de los restaurantes, en fin, estamos viendo una multitud de pecados terribles, la hipocresía al límite, la inmoralidad desbordada y lo peor de todo es que todo es apoyado por la iglesia cristiana. Sí, amigos, es impresionante, porque ya ahora vivimos en lo que les he bautizado como un cristianismo hedonista, donde los placeres del ser humano están por encima del cristianismo, y entonces estas personas practican un cristianismo hedonista. Y bueno, como les había hablado hace mucho tiempo, el Señor declara que el fin del mundo ha llegado, porque toda carne ha corrompido su camino, y han ido tras carne extraña, inclusive practicando el bestialismo in vitro. Asimismo, cuando un humano fornica con una bestia, pues el ADN de la bestia está dentro del ser humano. Y es lo que ha pasado hoy en día con este bestialismo in vitro, el cual nosotros hemos llamado bautismo negro. Y luego vemos la adoración al dios Anubis, que es esta adoración enfermiza a los perros y gatos, como si fueran seres humanos, y las personas los abrazan, los besan, y al ser humano no lo quieren abrazar, y hasta por ley lo han puesto, han dicho que es ilegal, han sacado decretos diciendo que no se debe abrazar a un ser humano porque es contagioso, porque te puede enfermar, pero por supuesto al perro lo puedes besar hasta de lengua, no pasa nada, es totalmente legal. Entonces, amigos, ¿qué es lo que está pasando en el mundo? Es de locos, amigos. Miremos esta noticia. Es decir, estas cosas ya se salieron de madre, como dicen por ahí, esto se acabó. El fotógrafo René Robert murió congelado en las calles de París. ¿Y saben por qué? El pobre anciano de 84 años se cayó porque el piso estaba mojado. Y bueno, en esas ciudades de invierno, cuando se congela el piso, se pone muy resbaloso. El anciano se cayó y se golpeó, y nadie lo ayudó. ¿Y saben por qué nadie lo ayudó? Porque para esta generación perversa, un perro merece todo el amor y el cuidado y la misericordia del hombre, pero un ser humano es sospechoso de estar enfermo de la pestilencia 19, amigos. Es decir, que el pobre viejito tirado ahí en ese frío en París, congelándose durante 9 horas, no lo ayudaron porque supuestamente era un criminal, un sospechoso de la pestilencia. Por tanto, nadie podía ayudarlo. Ese anciano murió como un perro. Plop. Ahora, recordemos además que Francia es la capital de la degeneración, es Sodoma, es Gomorra, es Egipto, es la capital de la inmoralidad, ¿ok? Por supuesto que ahora es el mundo entero, porque eso que pasó en Francia también puede pasar en cualquier país, porque tenemos ahora las mismas leyes. En Francia es ilegal abrazar a un anciano, y pongamos un país, Ecuador, también es ilegal abrazar a un anciano porque puedes contagiar la pestilencia 19. Pero al perro, por supuesto que lo puedes abrazar, puedes dormir con él en tu cama, no hay problema. Resulta entonces que quienes están detrás de esto son las propias iglesias cristianas. Los pastores le niegan la entrada a los enfermos de la pestilencia 19 a sus congregaciones, amigos. Es decir, esto se acabó. La supuesta iglesia cristiana no ayuda a los enfermos, dan prueba de que son unos hipócritas, y todos esos milagros que hacían hace 2 años eran pura mentira, amigos. Eran falsos milagros. Entonces, ¿qué pasa si a ti te da un soponcio, una fiebre, y caes ahí a la entrada de la iglesia, no alcanzaste a entrar? ¿Qué va a decir tu pastor? Que bien pueda, entren al Señor que se enfermó afuera en la calle, vamos a darle un vaso de agua, vamos a reanimarlo. No, van a llamar a la policía. ¿Por qué? Porque eres un sospechoso de la pestilencia. Eres un cuasi criminal. Amigos, estamos en la tercera y cuarta generación, la generación más perversa, maligna y degenerada que haya existido en la faz de la tierra. A lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno. Las mentiras les agradan tanto
Amigos, para que entendamos el concepto de lo que está pasando hoy en día, yo no sé ustedes los que estén en el mundo de los negocios, porque a veces ocurre que cuando una persona es empleada, sabe que no puede decir mentiras porque el jefe se le agarra la mentira al vuelo y la echan del trabajo. Pero cuando la persona está en el mundo de los negocios, donde muchas personas no tienen jefes, entonces tú estás en el nivel en que solo hablas con los dueños, por ejemplo, y esos dueños no tienen jefes, y resulta que a ese nivel es pura mentira. Todo lo que se dice es mentira, y entonces te das cuenta que el ser humano todos los días se levanta a decir mentiras y mentiras y mentiras, y solo no dirán mentiras cuando saben que es muy probable que los cojan en la mentira. Pero de resto, si saben que es muy poco probable que los cojan en la mentira, entonces van a decir mentiras. Y esta generación se acostumbró tanto a oír mentiras y a decir mentiras, que ahora alguien sale diciendo una mentira en la televisión y no lo pueden reconocer. No pueden entenderlo, porque su día a día es la mentira, y se acostumbraron tanto a la mentira, que viven en un mundo de mentiras. La televisión los engaña, los científicos los engañan, los médicos los engañan, los ingenieros los engañan, y todo el mundo engaña, amigos. Es una generación perversa. Entonces recordemos que en los tiempos de Jesús esto se repitió, y la generación con la que Jesús tuvo que lidiar era una generación mala y perversa, era lo mismo, amigos. Por lo cual el profeta Juan declara en Mateo capítulo 3 versículo 7, cuando él vio que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Es decir, los fariseos y los saduceos eran los líderes religiosos de aquella época. Imagínense ustedes la apostasía tan terrible, ¿eh? Resulta que esas eran las víboras. Eran hipócritas porque violaban la ley de Dios. Pero claro, ellos ante los hombres tenían una fachada. Todo era un teatro. Andaban con largas vestiduras, haciendo la manito como si fueran ángeles, cuando en realidad eran personas muy malas, increíblemente malas y despiadadas. Y resulta, amigos, que las religiones evangélica y católica de hoy en día enseñan en sus púlpitos que los fariseos eran los que guardaban la ley de Dios, cuando lo que nos dice la Biblia es que no la guardaban, sino que tenían apariencia, eran hipócritas, pero no la guardaban. Y resulta que la enseñanza común de estas iglesias evangélicas es que los fariseos guardaban la ley. Es de locos, y que según ellos, por eso es que Jesús les llamaba víboras. Amigos, increíble. Entonces hoy, estos evangélicos y aún los católicos declaran que todo aquel que guarde la ley de Dios es un fariseo y es una víbora, y entonces está en pecado. Amigos, esto es de locos. A lo bueno llaman malo, y a lo malo llaman bueno. Es decir, guardar la ley de Dios es malo. Es de fariseos. Esto es lo que enseñan las religiones evangélica y católica, amigos. Es increíble. Cuando resulta que los fariseos no guardaban ninguna ley, eran víboras. ¿Qué quiere decir que eran víboras, amigos? Que no guardaban la ley. De locos, amigos. Leamos en Marcos capítulo 7, versículo 8. Porque dejando el mandamiento de Dios, tenéis la tradición de los hombres, las lavaduras de los jarros, de los vasos de beber, y hacéis muchas cosas semejantes a estas. Entonces, ¿qué era lo que hacían los fariseos? Tenían unos ritos sanitarios. Tenían unos ritos donde ellos tenían que estar desinfectados y purificados por fuera, pero por dentro estaban podridos, amigos. ¿Y por qué por dentro estaban podridos? Porque no guardaban los mandamientos de Dios. Entonces, ¿por qué los líderes religiosos de hoy en día se empeñan en hacerle creer a sus feligreses que los fariseos sí guardaban la ley de Dios? ¿Por qué, amigos? Resulta que ellos dicen entonces que todo el que guarde la ley de Dios es malo, y entonces esa persona es un fariseo. ¿Y por qué, amigos? Porque los líderes religiosos de hoy en día tampoco guardan la ley de Dios, es decir, son víboras, son unos fariseos, amigos. Entonces, miremos esta cosa, es una ironía de locos, amigos. Estos líderes religiosos, evangélicos y católicos y sus feligreses dicen que el que guarde la ley de Dios es un fariseo, amigos, es de locos. Pero resulta que Jesús tendría que haber sido el más grande de todos los fariseos, porque Jesús guardó totalmente la ley de Dios, no violó la ley de Dios ni en un solo punto. Jesús no comió carne con sangre, ni carne inmunda, ni mariscos, ni cerdos. Entonces, tendría que haber sido Jesús un fariseo, porque guardó toda la ley, según lo que enseñan los evangélicos y los católicos de hoy en día, que el que guarda la ley es un fariseo. Bueno, entonces Jesús es el más grande fariseo de todos, amigos. Son locos. Entonces, ¿qué pasa? En el tiempo de Jesús tenía Jesús esa misma generación que tenemos hoy en día. Es una generación degenerada, amigos. Leamos en Mateo capítulo 12, versículo 38 al 39. Entonces, algunos de los escribas y de los fariseos le dijeron: Maestro, deseamos ver una señal tuya.
Pero él les dijo, la generación mala y adúltera demanda una señal, pero no tendrá más señal que la del profeta Jonás. Amigos, así vivimos en estos tiempos de esta generación mala y perversa. Ellos quieren ver una señal, ellos quieren ver que el cielo se parta en 4 partes, que la tierra se abra por la mitad, para ellos creer. Y tú dices, sí, resulta que, Ecusatón, los gobernantes son malos, los gobernantes son muy corruptos. Ahora, yo no estoy diciendo tampoco que los gobernantes sean angelitos del cielo, pero mira lo que te voy a decir. ¿Tú crees que es la gente la que tiene la razón, que el pueblo es el que te va a salvar, o que la razón está con el pueblo? Pues ya puedes ver lo que hizo el pueblo con ese pobre viejito en París. Lo dejaron ahí que se congelara, murió congelado, amigos. Lo dejaron tirado en la acera, muriendo de frío. Es una muerte horrible. Es esta generación perversa, amigos. Es el pueblo. Es de locos. Entonces tú dices, vamos a marchar. Vamos a hacer una protesta en contra de los gobernantes. ¿Con quién estás haciendo esa protesta? Con la generación mala y perversa. Si tú estás metido ahí en esas protestas, tú haces parte de esa generación mala y perversa, ¿ok? Y tú piensas, vamos a derrocar al gobernante. Y entonces, ¿quién va a gobernar? La generación mala y perversa, amigos. Tú no tienes ni idea en dónde estás parado. Es una generación de perros. Tú miras cómo caminan los perros. Miras la forma de actuar del perro. La forma de comportarse del animal, el perro. Y tú puedes ver la forma de comportarse de esta generación mala y perversa. Los perros actúan en manada. Esta generación mala y perversa actúa en el bien común. Son colectivistas. Actúan según el interés general. Todos tienen que estar de acuerdo con ellos. Tú ves al perro, cuando está triste, pone la cola entre las patas, escondiendo el trasero. Y cuando está contento, alza la cola, exhibiendo el trasero. Y así es esta generación. Cuando están contentos, exhiben el trasero y caminan con los traseros expuestos, exhibiéndolos. Y la que más exhiba el trasero es la mejor. Entonces, amigos, son iguales a los perros, porque así es un perro. Él alza la cola para exhibir el trasero, amigos. Han hecho simbiosis con el perro, es de locos. Recordemos, amigos, qué pasa en la tercera y cuarta generación. En Éxodo capítulo 34, versículos 6 al 7. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Así que, amigos, estamos en esa generación, y en los tiempos de Jesús, Jerusalén estaba en esa generación. Los fariseos decían que ellos no eran culpables de sangre inocente, y que si ellos hubieran vivido en los tiempos de los profetas, ellos no hubieran martirizado a los profetas. Pero ¿qué les dijo Jesús, amigos, en Mateo capítulo 23, versículo 30 al 31? Y decís, si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Así es. Ellos decían, mira, yo no hubiera actuado de la misma forma como actuaron mis padres. Asimismo, esta generación dice, sí, si yo hubiera vivido en la Alemania nazi, yo nunca hubiera perseguido a los judíos. No los hubiera tratado mal. Pero eso es lo mismo que está haciendo esta generación perversa. Persiguen y condenan a una persona por sus creencias religiosas. Y solo porque no tiene las mismas creencias del colectivo, entonces de una lo van condenando. A menos que se comporte igual que ellos, lo van a expulsar de la sociedad. Son igual que Hitler. ¿Y quiénes son los que están detrás de todo, amigos? Lo mismo que ocurrió en la Alemania nazi, en donde la Iglesia Católica estaba detrás de todo, asimismo ocurre hoy en día. Los líderes religiosos, ya no solo la Iglesia Católica, sino también la Iglesia Evangélica, están detrás de todo lo que está pasando, porque ellos son los fariseos y los saduceos. Los fariseos son los católicos y los saduceos son los evangélicos. Amigos, todo se repite al pie de la letra, según como pasó en los tiempos de Jesús. Es de locos. Y resulta que esos fariseos y saduceos eran calumniadores. Así como hoy te levantan falso testimonio diciendo que tú estás enfermo cuando estás sano, y te obligan a obedecer sus ritos sanitarios. Son una generación mala y perversa. ¿Y cuáles son los crímenes de la Iglesia Católica? Martirizaron a millones de personas solo porque no guardaban sus ritos religiosos. Los pasaron por la hoguera, enterraron vivas a las mujeres, torturaban a todo el que no quisiera obedecer sus ritos. Hoy resulta que la Iglesia Evangélica se une con la Iglesia Católica, obedeciendo sus mismos ritos religiosos, el reposo dominguero, la Trinidad, y ahora el bautismo negro.
dando testimonio que si estos evangélicos hubieran vivido en la Edad Media, también hubieran perseguido a esos cristianos, los hubieran catalogado como brujos y brujas, y luego los hubieran martirizado. Plop. Entonces, ¿qué dice el mandamiento? Jehová visita la maldad en la tercera y cuarta generación. Asimismo, 2 ángeles visitaron a Sodoma para ver qué era lo que estaba pasando, y también Jesús visitó a Jerusalén para ver la maldad de esa generación de víboras. Leamos en Lucas capítulo 24 versículo 18. Respondiendo a uno de ellos que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿Eres tú el único visitante en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? ¿A quién le hablaba Cleofas? A Jesús, amigos. ¿Quién era Jesús? Un visitante. ¿Y quién estaba visitando Jesús? La maldad de la tercera y cuarta generación, tal como estaba descrito en el segundo mandamiento en Éxodos 20. Dios visita la maldad en la tercera y cuarta generación. Amigos, todo se cumple. Leamos en Lucas capítulo 23 versículo 28. Entonces Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. De locos, amigos. Entonces, esto se repite en nuestros días, por lo cual Jesús, antes de visitar la maldad de Jerusalén, mandó un profeta para tratar de salvar a los que eran buenos, a uno llamado Juan el Bautista, para tratar de hacer o de lograr que aquellos se arrepintieran y se prepararan para la visita del Señor. Leamos en Lucas capítulo 1 versículo 16 al 17. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Entonces Juan el Bautista fue enviado por Jesús para prepararle un pueblo dispuesto, el cual, por supuesto, se salvaría de ese juicio que sobrevenía sobre la generación mala y perversa. Entonces, también esto se repite en nuestros tiempos, amigos. Ese pueblo que seguía a Juan el Bautista es el pueblo que pudo reconocer a Jesucristo. Es decir, los discípulos que seguían a Juan el Bautista fueron los que supieron quién era Jesucristo, amigos, mientras que los que no seguían a Juan el Bautista, aun y cuando algunos lo seguían pero eran hipócritas, esos, aunque tuvieron a Jesucristo enfrente de sus propios ojos, no pudieron reconocer a Jesucristo, amigo. Tomen nota. Por lo cual miremos esto. ¿Cómo es que los apóstoles llegaron a Jesús? Fue a través de Juan el Bautista. Miremos, amigos. Primero Juan recibe la revelación de cómo debe reconocer a Jesús. Leamos en Juan capítulo 1, versículo 29 al 30. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Entonces, luego de que Juan reconoce a Jesús, él ya lo puede identificar. Entonces, los discípulos de Juan se van con Jesús. Leamos en el versículo 35 al 37. Al siguiente día, otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: He aquí el Cordero de Dios. Eso fue lo que dijo Juan el Bautista. Es decir, que Juan el Bautista identificó a Jesús, declarando: ese es el Cordero de Dios. Luego los discípulos le oyeron hablar a Jesús y lo siguieron, amigos. Entonces, eso mismo se repite para el fin de los tiempos, amigos. Es de locos. Miremos esto. Juan el Bautista les reveló a los apóstoles quién era el Padre y el Hijo. ¡Wow! De locos, amigos. Leamos en Juan capítulo 1 versículo 33 al 34. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. De locos. Sin embargo, los fariseos y saduceos, ¿qué eran? Eran unicitarios, amigos, es decir, no reconocían al Padre y al Hijo. Estos fariseos y estos saduceos no pudieron reconocer al Hijo de Dios, es decir, que la revelación del Padre y el Hijo no la pudieron recibir. ¿Por qué? Porque no seguían a Juan el Bautista, amigos. Esto se repite en nuestros días. Hoy, los líderes religiosos niegan al Padre y al Hijo. ¿Qué doctrina es la que tienen? La doctrina trinitaria, que es la misma doctrina unicitaria de los fariseos, amigos. Para ellos, el título de Padre e Hijo no son más que eso, títulos. Pero realmente ellos dicen que hay un solo Dios. Y sin embargo, aunque declaran que hay un Padre y un Hijo, luego de su propia boca dicen que son manifestaciones de un solo Dios. Es decir, que son unicitarios o son trinitarios. Es la misma cosa. Luego, amigos, el profeta Juan también declaró un mensaje de obediencia a la ley levítica en cuanto a lo que tiene que ver con la alimentación. Un mensaje de purificación. Un mensaje de comer lo simple. Un mensaje de dejar esas comidas
degeneradas de Babilonia afuera. Leamos en Marcos capítulo 1 versículo 6. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y comía langostas y miel silvestre. Amigos, no estoy diciendo que ahora tienes que comer exclusivamente langostas y miel silvestre. Lo que estoy mostrando es que la alimentación de Juan el Bautista era simple y sencilla, pero sobre todo ajustada a la ley de Dios. Asimismo, esta generación mala y perversa, los modernos fariseos y saduceos, ellos dicen que tú puedes seguir comiendo mariscos, cerdo, perniles, jamón, tocinetas, huevo, carne, todas estas comidas elaboradas, y que no hay problema, que Dios te va a salvar. Y vemos entonces que ellos no siguen el mensaje de Juan el Bautista, no reconocen al Padre y al Hijo porque son trinitarios y tampoco aceptan el mensaje de la alimentación de Juan el Bautista. Amigos, es de locos. Por eso yo les he dicho, amigos, si hay que comer sopa y arroz, pues comemos sopa y arroz. Dejen de discutir que el tomate está modificado genéticamente, pues si tú no puedes encontrar tomate en tu ciudad, pues entonces no le eches tomate a tu ensalada. Y si no puedes encontrar verduras, pues hazte una sopa de papas con arroz. Y si tampoco puedes encontrar arroz, entonces toma solamente la sopa de papas. ¿Por qué? Porque eso era lo que hacía Juan el Bautista. Él comía lo que él pudiera encontrar, sobre todo que estuviera de acuerdo a la ley de Dios. Y punto, amigos. Entonces, recordemos, amigos, que Juan el Bautista le mostró al mundo quién era el Creador, ¿ok? Es decir, sobre todo a Jerusalén, a las personas que estaban con él. Él los guió al Creador. Y esto, de nuevo, nos recuerda que esto se repite en el fin de los tiempos. Juan el Bautista les mostró quién era ese espíritu que se movía sobre la faz de las aguas al principio de la creación, amigos. ¿Por qué? Porque Jesús estaba en el río Jordán y el Espíritu de Dios declaró, este es mi Hijo amado, en él tengo contentamiento. Por lo cual, el profeta Juan le reveló a todos sus discípulos quién era el Creador de los cielos y la tierra. Asimismo, en el fin del mundo, al pueblo de Dios les es revelado el Creador a través de escuchar el mensaje de la tierra plana, amigos. Aunque las águilas se molesten, porque ya casi que lo declaran ilegal, y dicen que no está bien decir que la tierra es plana, y declaran locos a todo el que diga que la tierra es plana. Pero nosotros sabemos que en el Génesis está muy claro que la tierra es plana, y que no existe la fantasía espacial ni la evolución, sino que la historia descrita en el Génesis es 100% verdad. Amigos, el profeta Juan entonces le mostraba a sus discípulos el mensaje de los 3 ángeles de Apocalipsis 14. El primer mensaje declara que hay que temerle al Creador de los cielos y la tierra, y darle gloria al Creador. Y este mensaje es revelado en la tierra plana. Asimismo, Juan el Bautista le reveló a los que lo seguían el mensaje del segundo ángel de Apocalipsis 14, en donde hay que salir de las falsas religiones, salir de Babilonia, salir de la apostasía. Por esto, Juan el Bautista declaró a los fariseos generación de víboras. ¿Por qué? Porque no guardaban la ley. Y esto se repite en los últimos tiempos, porque nosotros estamos exponiendo, amigos, a los líderes religiosos que no guardan la ley. Es de locos. Por tanto, amigos, ¿qué pasa con los que seguían a los fariseos y a los saduceos? Estaban perdidos, amigos. Cuando la visitación de Jesús ocurrió, esta generación mala y perversa murió. Asimismo, el que siga a los modernos fariseos y saduceos, a la religión católica y evangélica, se va a perder, porque no van a poder reconocer a Jesucristo. Por esto hoy se les dice, amigos, Jesucristo es el Espíritu Santo. Y resulta que estos cristianos no pueden entenderlo. Ellos dicen, no, Jesús no es el Espíritu Santo. Es decir, amigos, es lo mismo que pasaba con los fariseos, cuando Juan el Bautista les decía, este es el Hijo de Dios, y ellos decían, no, ese no es el Hijo de Dios. Es de locos, amigos. Entonces, tú no puedes recibir el Espíritu Santo si no tienes ni idea quién es. Por supuesto. Amigos, es apenas obvio. ¿Acaso si alguien toca a tu casa y tú no sabes quién es, tú le vas a abrir? Por supuesto que tú no le abres. Tú como que dices quién es y escuchas y te dicen, soy tal, y tú dices, yo no te conozco. Entonces no le abres. Pero si tú sabes que el que toca es Jesucristo y tú lo conoces, pues tú le abres. Entonces, ¿qué pasa? El cristiano nominal no sabe que Jesús es el Espíritu Santo, no sabe, es de locos. Por tanto, no pueden llegar a Jesucristo, no lo pueden reconocer, amigos. Luego sigue el mensaje del tercer ángel, en Apocalipsis 14, versículo 9, que dice, el ángel lo siguió diciendo, si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre, delante de los santos ángeles y del Cordero. Ok, amigos, esto es lo que va a pasar hoy, en nuestros tiempos.
Hay personas que van a recibir una marca en su frente o en su mano y se van a perder. Asimismo, Juan el Bautista les dijo a esta tercera y cuarta generación perversa: también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego, amigos, de locos. Luego, el profeta Juan advirtió a la multitud perversa y lo que les estaba por sobrevenir, diciéndoles que la visitación de Jesús se aproximaba. Su aventador está en su mano, y limpiará su era, y recogerá el trigo en su granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Y amigos, eso se cumplió al pie de la letra. ¿Qué pasó con Jerusalén? Fue quemada. Los habitantes de Jerusalén se quemaron como en un horno. Esta ciudad fue incendiada por completo por el Imperio Romano, y sus habitantes se incendiaron como la paja que se quema en el fuego, así como ocurrió con Sodoma y Gomorra, cuyo tormento sigue subiendo hasta hoy en día. Asimismo, el tormento de Jerusalén. Entonces, amigos, solo los que obedecieron el mensaje de Juan el Bautista pudieron reconocer a Jesús. Asimismo, en el fin de los tiempos, se prepara un pueblo dispuesto al Señor, porque declaramos en Lucas, capítulo 3, versículo 4, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Amigos, ¿saben ustedes lo que eso significa? Es decir, Jesús nos las ha puesto fácil, ¿o no? Realmente es impresionante, porque la historia se repite al pie de la letra. Amigos, ¿entienden ustedes lo que esto significa? Solo los discípulos de Juan el Bautista pudieron reconocer a Jesucristo. Y por supuesto, todo aquel que estuviera de acuerdo con el mensaje de Juan el Bautista. Es decir, no estoy queriendo decir que algunos tenían que estar ahí con Juan el Bautista, pero todo el que escuchara el mensaje de Juan el Bautista y estuviera de acuerdo, ese reconocía a Jesucristo. Y esto, amigos, es lo que se repite, porque Jesús de nuevo visita a esta tercera y cuarta generación. Pongan atención, amigos. Los apóstoles recibieron el fuego consumidor, que es Jesucristo, en Hechos capítulo 2, versículo 3, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Sin embargo, ¿qué le pasó a los fariseos y a los saduceos? Fueron quemados en el fuego consumidor. Jerusalén fue incendiada por completo. Es de locos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Así como los discípulos luego fueron bautizados en Espíritu Santo y fuego, asimismo, nosotros seremos bautizados en Espíritu Santo y fuego. Por supuesto, si no somos hipócritas. Entonces, ¿qué ocurre? También puede pasar que somos tentados por el demonio. Y justo en el momento en que la bendición viene para nosotros, nos encontramos diciendo malas palabras, por ejemplo. Y ya sabemos lo que está escrito: ningún maldiciente entrará en el reino de los cielos. Ya hemos dicho inclusive que si una palabra, por ejemplo, en un país no es una grosería, pero en otro país sí lo es, entonces debemos abstenernos de decir esa palabra. Porque ningún maldiciente entrará en el reino de los cielos. En algún video hablé y dije que algo era una pendejada y bueno, eso como que no es una grosería, pero otros dijeron que sí, y al fin, bueno, lo mejor es no volverla a decir entonces. ¿Por qué? Porque de repente entristecemos al Espíritu Santo. Recordemos, amigos, que eso fue lo que hicieron estos líderes. Leamos en Hechos capítulo 7, versículo 51. Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Ahí está la tercera y cuarta generación. Los hijos igual que los padres. Nada ha cambiado. Es una generación perversa. Y esto se repite en nuestros días, amigos. Es increíble. Ustedes saben qué harán las personas, por ejemplo, cuando empiecen a ocurrir desastres climáticos. Imaginémonos, si con una simple gripa casi acaban con la sociedad como la conocemos. Es decir, por una pequeña gripa casi derriban todas las instituciones, la Constitución, la libertad de conciencia, las buenas costumbres, el abrazar, el ser bueno con el prójimo. Es decir, casi destruyen todo lo que es correcto y moral por una pequeña gripa. Amigos, imaginémonos qué ocurrirá cuando de verdad ocurra un desastre climático impresionante, o cuando la tierra empiece a secarse, o cuando el alimento falte y entonces se den cuenta que su vida está en peligro. Imaginémonos hasta dónde van a llegar. Cuando ocurra un temblor y luego otro, y luego un huracán, y luego sequía, y luego enfermedad, y luego hambruna, y todo sea cada vez más fuerte y cada vez peor. Pero amigos, ¿qué pasaría si de repente no hubiera aflojado? ¿Qué pasaría si realmente las personas estuvieran muriendo? ¿Qué pasaría si hubiera un muerto en cada casa y las personas seguirían muriendo cada vez más? De seguro que no hubieran tantas marchas. De seguro que esas personas que hoy marchan para decir que todo es mentira, estarían marchando por el bien común y el interés general. Porque estamos en una generación mala y perversa que no conoce a Dios. Entonces,
Nosotros ya más o menos tenemos una idea de hasta dónde va a llegar esta generación mala y perversa en el momento en que ocurran desastres que afecten al colectivo, al bien común. Ellos estarán dispuestos a derribarlo todo, a derribar la ley de Dios, las buenas costumbres, la Constitución, a imponer decretos religiosos, enloquecerán de pánico y te obligarán a obedecer ritos sin sentido, con tal de que ellos puedan estar tranquilos en su mente de que ahora sí se van a salvar. Es de locos. Amigos, recordemos que estas multitudes eran las mismas que existían en Jerusalén, por lo cual el profeta Juan les decía en Lucas capítulo 1 versículo 7, y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él: «Oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras». Amigos, es lo mismo que hace esta generación de hoy en día. Ellos dicen: soy católico, soy evangélico y por tanto puedo hacer lo que me dé la gana. Puedo levantarle falso testimonio al hermano, puedo declararlo asintomático aunque no lo sepa. Puedo hacer lo que quiera, puedo violar la ley de Dios si todo el mundo viola la ley de Dios. El pastor dice que el fariseo era el malo porque guardaba la ley de Dios y el publicano era el bueno porque violaba la ley de Dios, así que todos vamos a violar la ley de Dios. Amigos, estos líderes endemoniados tergiversan y pervierten la parábola del fariseo y el publicano de una manera increíble. Leamos: 2 hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. Luego dice, en el versículo 11, el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Entonces, el cristiano, evangélico o católico de hoy en día declara: así, pues mira, dale, Jesús está bien, ahora voy a ser pecador, voy a ser ladrón, no voy a dar el diezmo, voy a ser adúltero, y no voy a ayunar, y voy a declarar que soy pecador, y lo voy a reconocer felizmente, y bueno, entonces voy a ser justificado, amén. Recontra plop. Amigos, es increíble. ¿Cómo se le puede llamar a eso? Alguien que tuerce el evangelio de esa manera son degenerados. Jesús en ningún momento está diciendo: compórtate como un pecador. No, sino que está declarando que aunque guardes toda la ley, aún tienes que humillarte porque nadie puede ser completamente perfecto sin Jesucristo. Entonces, Jesús lo único que te pide es que no seas soberbio ni que pienses que por tus obras te vas a salvar, sino que te salvas es por la fe. Es lo que te pide Jesús. Asimismo, si tú eres seguidor de Juan el Bautista, tampoco puedes decir: soy seguidor de Juan el Bautista y estoy salvado. No, tienes también que tú ser sincero. De otra manera, si eres hipócrita, tampoco podrás reconocer a Jesús. Entonces, amigos, miremos lo torcido y degenerado de estos pastores que han pervertido el mensaje del fariseo y el publicano. Es esta la parábola favorita de esta generación mala. Dicen: bueno, entonces, si tú dices que guardar la ley es ser como fariseo, entonces yo no voy a guardar la ley. Y resulta que el que guarda la ley lo llaman fariseo y le dicen: tú te crees santo, eres el fariseo, míralo guardando la ley y dando el diezmo. Pero ¿sabes qué? Mírame, yo soy pecador, soy como el publicano, yo hago lo que me dé la gana y estoy salvado. Plop. Entonces, ¿qué es eso, amigos? Eso es un cinismo. Porque el publicano era mostrando un arrepentimiento sincero, pero el fariseo pensaba que él no tenía nada de qué arrepentirse, y ahí era donde estaba el error del fariseo. Entonces no se trata de no guardar la ley, se trata de arrepentirse. Eso era lo que quería decir la parábola del fariseo y el publicano. Entonces, hoy las personas dicen: soy evangélico y soy pecador, soy el publicano y estoy salvado. Es lo mismo que decían en esos tiempos: soy israelita, soy del pueblo de Dios, soy hijo de Abraham, estoy salvado y no necesito hacer nada. Seguiré mis ritos religiosos y estaré salvado. Pues no es así, porque igual violaban la ley de Dios, eran pecadores, eran malos, eran idólatras. Hoy entonces vemos a estas iglesias sacando pecho: soy evangélico, soy adventista, pero todos están en apostasía. En realidad son fariseos y saduceos. ¿Qué pasa? Niegan que la tierra es plana. No le quieren dar la gloria a Dios, sino que le dan la gloria al hombre, con su fantasía espacial, que porque dice que salió en su cohete volador y llegó a la luna, plop. Es mentira, amigos. ¿Se imaginan ustedes que Dios no hubiera creado la tierra plana y que la hubiera creado esférica? Entonces, ¿cómo hubiéramos reconocido a nuestro creador? Menos mal que Dios creó la tierra plana. Y estas personas se molestan. Viven en una fantasía, viven en un mundo de mentiras porque practican la mentira. Amigos, es increíble. Entonces, nosotros miramos a Juan el Bautista como un hombre vestido de piel de camello, con un cinturón en el lomo. ¿Y qué pasa?
¿Quién hubiera podido pensar que él iba a llevar a un pueblo a la vida eterna? Mientras que los fariseos eran muy ricos, estaban todos vestidos con vestiduras largas, eran la iglesia de la generación de la generación. Hoy la iglesia católica también es así, la iglesia que va de generación en generación. Pero resulta que ellos no tenían la verdad, amigos. Y muchos abren un video y dicen, la verdad en un video de YouTube, yo no lo creo. Era lo mismo que pasaba con Juan el Bautista. La verdad en un hombre vestido de piel de camello, pues yo no lo creo. Bueno, amigos, sin embargo, quien hacía un verdadero bautismo era Juan el Bautista. Mientras que en estas religiones falsas no se hacía el verdadero bautismo. Es tremendo, amigos. Entonces, cuando estos líderes, fariseos y saduceos, piensan que para bautizarse hay que hacer toda una ceremonia y no se dan cuenta cuál es el verdadero bautismo, amigos. Es escuchar la palabra de salvación, la verdadera palabra, amigos. Ese es el verdadero bautismo y por supuesto es arrepentirse. Arrepentirse. Entonces, amigos, hoy las personas no saben de qué arrepentirse, porque no conocen la ley, porque supuestamente el que guarda la ley es fariseo. Es de locos, amigos, es una generación perversa. Y tú piensas que el pueblo marchando por las calles nos va a llevar a una nueva era de felicidad y que el pueblo nos va a liberar de la opresión. No, es que esa es la generación mala y perversa, está en las calles. Antes, por el contrario, toma nota. Si tú ves a esa generación mala y perversa caminando por las calles es porque nada bueno viene, ¿ok? Entonces no salgas como que, mira, las personas marchando en las calles, ahora todo va a cambiar. No, señor, amigos, no. No sabes qué es lo que viene al mundo, es de locos. Entonces, prepárate, porque la visita de Jesús se aproxima, porque estamos en la generación Y y Z, la generación más perversa que haya podido existir en el mundo, la última generación. Hasta pronto.